Muy buen día. Hoy veo que nos han cambiado de lugar, pero ¿saben una cosa? El aire acondicionado de este lugar es mejor que el de allá. ¿No les parece? ¿Ah? Así que aquí estamos perfectamente bien. Bueno, es un gusto estar por acá otra vez. Creo que ustedes han venido avanzando muy bien en esto de la formación en la predicación expositiva, y me alegra mucho ver cómo sigue de nutrido el grupo, la asistencia a este módulo, porque hoy ver un grupo como estos tratando de aprender, comprender y aplicar los principios para la predicación expositiva, yo diría que es casi un milagro, ¿verdad? Porque a veces uno encuentra a muchas personas en diferentes regiones que tienen más interés en otros aspectos, en otras materias, y no tanto en la predicación expositiva. Así que esto de verdad es una bendición muy grande, y yo les felicito por eso, mis hermanos queridos. Yo voy a trabajar con ustedes hoy y mañana. La idea es que miremos en qué consiste el aspecto más esencial en la predicación expositiva, que es la exploración del texto. Recuerden que cuando vimos homilética básica, creo que estuve con ustedes también en esa ocasión, y cuando vimos, creo que en una parte de predicación expositiva vimos un módulo en Nuevo Testamento, yo siempre les decía, y siempre lo recalco en todo lugar, lo más importante en un sermón es el texto y el trabajo que usted haga con ese texto. De modo que hoy vamos a recalcar eso mucho más, y van ustedes a darse cuenta de lo importante, y yo diría también lo delicado y la honestidad que requiere el trabajo con el texto bíblico. Entonces, por eso vamos a estar hablando de este tema, que es la exploración del texto. Yo espero que de los que están allá más atrás, pues mientras más lejos, tengan lo suficientemente buena, espero que el Señor les dé hoy una buena visión para que puedan ver acá esta pantalla, porque aparte de que hay bastante luz de este lado, también pues la distancia va a obstaculizar un poco de pronto la observación de la pantalla. Y la verdad es que precisamente hoy en este módulo es esencial que nosotros podamos ver lo que yo quiero mostrarles en la pantalla hoy y mañana. Si de pronto tiene dificultades para ver lo que está acá, pues podría acercarse un poco más para que pueda estar quizás mejor. Vamos a trabajar, hermanos, acerca de este tema de la exploración del texto, y vamos a verlo desde varios puntos de vista diferentes. Yo lo que busco es que seamos, primero, lo más prácticos posibles para que podamos comprender y nosotros podamos también aprender a manejar el texto bíblico en el trabajo previo a la preparación del sermón expositivo. Entonces vamos a mirarlo desde varios puntos de vista, aparte de que no quiero enfocarme solo en un solo aspecto, sino que quiero mostrarles que hay varias maneras prácticas cómo uno puede acercarse al texto y poder extraer de él lo que es su verdadero mensaje, teniendo en cuenta desde luego todos los principios hermenéuticos que tienen que ver con este proceso. Entonces, por esa razón vamos a verlo desde varios puntos de vista. Y en tercer lugar, el módulo que ustedes tienen, pues en realidad son solamente 2 lecturas prácticamente. Esas lecturas ustedes las pueden hacer una, al menos en la casa luego, o si no la han hecho todavía, y vamos a ver cómo trabajamos la otra en algún espacio
que vamos a abrir para eso acá. Pero son solamente dos lecturas, una que tiene que ver con la historia de la predicación expositiva y otra que tiene que ver con una forma de procesar el texto bíblico para preparar un sermón expositivo. Entonces vamos a ver cómo trabajamos eso en este seminario. Yo tengo aquí conmigo un módulo que, pues desde el momento en que me indicaron que me correspondía este tema aquí, pues comencé a prepararlo. Y quizás después, no sé, pueda darles a ustedes una copia para que lo que van a ver aquí en la pantalla y demás, ustedes puedan después retroalimentar. ¿Ya? Entonces puedo darles posteriormente una copia y también una copia de las diapositivas para que ustedes puedan en alguna manera seguir repasando este tema. Bueno, como es costumbre, siempre es importante tener una pequeña meditación en este momento, ¿les parece? Hay un texto y sobre todo hay un tema que a mí me preocupa mucho. Hablo desde el punto de vista pastoral. Yo creo que ustedes también como pastores o pastoras o líderes quizás tengan preocupación con respecto a eso. Y es el tema de la misión de la iglesia. El tema de la misión de la iglesia. Y yo quiero pedirles que miremos brevemente unos versículos del capítulo 2 de Primera de Pedro. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Allí los versículos 9 y 10. 9 y 10 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Yo creo que corría probablemente el año 64 o 66 después de Cristo. Todavía algunos de los apóstoles estaban vivos, estaban cumpliendo cada uno con su misión en el mundo. Parece que el apóstol Pedro para ese momento estaba en Roma, y Roma se había convertido en un hervidero de oposición contra el cristianismo que se estaba levantando en algunas provincias romanas. Por eso Pedro en el capítulo 1, en el versículo 1, indica que la epístola él la escribió a los que estaban expatriados o dispersos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Eso son regiones concretas y son regiones que formaban parte de una gran provincia romana, y allá se estaba formando un núcleo cristiano bastante fuerte. Y ya para ese momento, probablemente el emperador era Nerón, el cristianismo comenzaba a ser visto como una amenaza a la religión oficial del Estado romano. De modo que eso estaba atrayendo la atención de los diferentes o de las diferentes autoridades sobre los creyentes en esa región. Yo creo, por el interés de Pedro en escribirle a las iglesias de ese lugar, que esa debió haber sido una comunidad cristiana sumamente fuerte y con bastante influencia, y sobre todo una comunidad cristiana que estaba dando testimonio de su fe y del nombre de Jesús. Entonces comienza a suscitarse una persecución, una presión sumamente fuerte contra esa congregación o esas congregaciones en esa
región. La situación de la iglesia era muy difícil en ese momento. Quizás algo parecido a la situación de la iglesia a la que les escribe el autor de Hebreos. Pero era una situación en la que la gente estaba bajo tal presión que ellos estaban viéndose tentados a tomar un camino equivocado para poder, por decirlo, defenderse. Mientras que la iglesia de los hebreos estaba pensando en volverse atrás, renunciar a Jesús, las congregaciones a las que les escribe Pedro, ellos quieren defender a Jesús, quieren defender el cristianismo, pero están pasando por la tentación en alguna manera, y uno lo ve en muchos aspectos de la epístola, están pasando por la tentación de quizás apelar a la violencia o las armas para defenderse. Yo creo que Primera de Pedro es la epístola más encaminada al pacifismo y a la no violencia que uno encuentra en todo el Nuevo Testamento. Y ese tono que Pedro le da a la epístola es lo que nos hace pensar y preguntarnos qué camino era el que la iglesia estaba pensando tomar en ese momento. Así que en el versículo 11 del capítulo 2, Pedro les dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y cuando uno mira ese texto a la luz de todo el contexto de Primera de Pedro, uno piensa, o uno no puede dejar de deducir, que la iglesia estaba pasando por momentos de tentación, tentación carnal, encaminada en alguna forma a tomar un camino equivocado para defender la fe y defenderse ellos mismos. Quiero decirles esto, preguntémonos una cosa aquí: ¿qué significa esta afirmación de Pedro en los versículos 9 y 10 del capítulo 2 dentro del contexto general de la epístola? Miren esto. Pedro tiene en mente la diferencia, y esa diferencia es muy importante. Pedro tiene en mente la diferencia entre dos culturas. La cultura de los que no creen, según dice el versículo 7 y 8. Pero vosotros pues los que creéis, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pedro tiene en mente la realidad de dos culturas: los que no creen y los que creen, a quienes Pedro se refiere en los versículos que acabamos de leer, 9 y 10, como vosotros sois. Allí en el versículo 9, vosotros sois. Lo que Pedro dice a la iglesia en ese momento es: recuerden quiénes son ustedes y la diferencia que hay entre ustedes que creen y los que no creen. Porque la misión de los que no creen tienen una condición, tienen una función y tienen una misión. Y esa condición es que están perdidos. Su función es estorbar la obra de Dios, y su misión es deshacer las obras de Dios. Esa es la misión de los que no creen. En cambio, la condición y la función y la misión de los que creen, de los que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido, es completamente lo contrario. Su condición es que son salvos, su función es extender el reino de Dios, y su misión es proclamar el nombre de Cristo. Son dos estados completamente diferentes, son dos culturas en alguna manera en oposición la una con respecto a la otra, y dentro de la cual la iglesia cristiana como cultura, o como diría el recientemente fallecido John Stott, la iglesia como contracultura
debe procurar evitar ser absorbida por la cultura de los que no creen, que generalmente es la gran e inmensa mayoría. Entonces Pedro le recuerda a la iglesia cuál es su condición, cuál es su función y cuál es su misión. De modo que podemos hacer una afirmación aquí. La iglesia es un pueblo singular encaminado por la misericordia de Dios en una misión especial. Amén, hermanos. Y cuando digo que la iglesia es un pueblo singular, me refiero a que la iglesia es algo que no tiene igual. No hay nada que sea como la iglesia. No hay ni entidad, ni organización, ni ONG, ni proyecto estatal, ni lo que sea. No hay absolutamente nada que sea como la iglesia, ni nada que pueda hacer lo que solo la iglesia puede hacer. De modo que, a la luz de eso que estamos afirmando, quiero destacar brevemente tres cosas. La iglesia tiene una misión. Y primero, esa misión nace de la condición de la iglesia. Téngame bien presente eso. La misión de la iglesia nace de su condición. Por eso Pedro lo llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Allí Pedro está afirmando la condición de la iglesia. Y yo creo que la condición de la iglesia es tan singular, es tan especial, que no tiene ningún sentido verla comprometida en algo para lo cual no fue diseñada. La iglesia no fue diseñada ni para la guerra, la iglesia no fue diseñada para la política, a pesar de que dentro de la iglesia haya personas que hacen política o que de la iglesia surjan políticos, pero la iglesia como tal no fue diseñada para la política. La iglesia no fue diseñada para el lucro personal, ni para el lucro de los líderes. Por eso las iglesias cristianas, por término general, son entidades sin ánimo de lucro. La iglesia no fue diseñada para la diversión, no fue diseñada para entretener a la gente, para darle a la gente lo que quiere y lo que la haga sentir bien. No, la iglesia no fue diseñada en absoluto para eso. En realidad, la condición de la iglesia, aquello para lo cual Dios la diseñó, es lo que define su misión. Así como Dios, cuando creó a la mujer, la diseñó para que concibiera hijos y los diera a luz. ¿Se ha puesto usted a pensar qué tal que Dios hubiera decidido que los que diéramos a luz los hijos fuéramos los papás o los hombres? ¿Piensan ustedes que habría suficientes hijos en este mundo? ¿Ah? Habría muy pocos. Nosotros tenemos que comprender la inmensa sabiduría de Dios cuando diseñó a la mujer para concebir y dar a los hijos. Y todo el ser femenino, la mentalidad, la psicología, el organismo, todo está diseñado para eso. De modo que eso nos sirve de ejemplo para ver que Dios también, cuando concibió la iglesia, cuando diseñó la iglesia, le dio un diseño especial para una misión especial. Nosotros necesitamos volver a pensar en la verdadera condición de la iglesia. Porque a veces uno puede mirar con tristeza que se ha perdido o se pierde de vista la verdadera misión de la iglesia. Y yo digo que se pierde de vista la misión de la iglesia cuando solamente la vemos como un templo al que hay que edificar y embellecer y en el que hay que invertir mucho más a veces de lo que debiéramos estar invirtiendo en el extendimiento del reino. Perdemos la visión o la misión de la iglesia cuando la vemos como un club. La iglesia es simplemente
un grupo de personas al que me adscribo, me vinculo, me afilio, estoy un tiempo, y cuando las cosas no me gustan o se salen de tono o ya no van con mis intereses, entonces simplemente renuncio y me retiro. Yo no sé si en su iglesia pasa así, pero en la mía pasa mucho. Y incluso ha habido ocasiones en que he recibido cartas firmadas por líderes de la iglesia diciendo: renuncio a la membresía de esta iglesia. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo puede uno renunciar a la iglesia? Si Dios me ha hecho miembro de esa iglesia, es como si un pie, una pierna o un brazo o una oreja o un ojo del cuerpo dijera: renuncio a ese cuerpo. Perdemos la misión de la iglesia cuando la vemos como un restaurante. Simplemente voy para que me nutran, me levanten el ánimo, me devuelvan la autoestima, para que vuelvan a darme el sentido que debe tener la vida, y cuando todo vuelve otra vez a su nivel normal, entonces simple y sencillamente dejo la iglesia de lado. O vemos la iglesia como un centro de estudios. Voy para aprender y aprendo mucho y me instruyo y aprendo muchas cosas, pero no me comprometo. Yo conozco demasiada gente que sabe mucho porque han aprendido mucho en una iglesia a la que pertenecen, no han pertenecido, pero nunca se comprometieron o nunca se comprometen. La iglesia tiene una misión que nace de su condición. Y déjenme decirles una cosa aquí más. Eso significa que la iglesia, en segundo lugar, tiene una misión que tiene que ver con su pasado. La iglesia tiene una misión que tiene que ver con su pasado. Aquí dice en el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y luego dice: en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. La misión de la iglesia tiene que ver con su pasado. Tiene que ver con lo que fuimos antes de hacernos creyentes en Cristo. Yo no sé cuál sea su pasado, pero sí sé cuál fue mi propio pasado. Yo soy de la ciudad de Medellín y me crié en lo que hoy día es la Comuna 3 de Medellín, la comuna nororiental de Medellín. Durante los tiempos del narcotráfico fue un semillero de sicarios impresionante todo ese sector de Medellín. Y muchachos con los que yo me levanté, con los que me crié, de ellos supe después que habían terminado en las escuelas de sicarios de Pablo Escobar. Todavía tengo en una de mis piernas la cicatriz de un balazo que recibí en una pelea entre pandillas. Yo sé cuál es mi pasado, eso y muchas otras cosas. Yo sé cuál es mi pasado, yo sé lo que fui, y yo creo que cuando nosotros somos conscientes de lo que fuimos, podemos también pensar que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, no éramos gente de Dios, cualesquiera que haya sido su pasado antes de Cristo. Usted no era gente de Dios, no era hijo o hija de Dios, usted no era pueblo de Dios. Incluso muchos podrían decir: no éramos nada, no éramos nadie. Ese era nuestro pasado. Entonces aquí viene una pregunta en la que me gusta pensar: ¿qué es la iglesia entonces? Bíblicamente hablando, la iglesia es la comunidad de hombres y mujeres redimidos por Cristo, que se han arrepentido y siguen a Cristo de acuerdo a sus principios y mandatos, y anuncian con su vida las virtudes de Cristo. Anuncian con sus vidas las virtudes de Cristo.
Pedro mismo dice que los seguidores de Cristo han huido de la corrupción que hay en el mundo, eso es pasado. Y también dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, eso es el pasado. El creyente cristiano es uno que ha dejado atrás un pasado. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, cuando habla de que no se engañen ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los homicidas, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los extorsionistas, ni los que hacen el mal en tantas formas heredarán el reino de Dios. Pero allí en ese texto Pablo dice también, sin embargo, esto erais algunos de vosotros. Sí, la iglesia está llena de gente que hoy en día no se las da de gran cosa simplemente porque fueron capaces de cambiar de vida, sino que hoy en día pueden decir, yo alabo a Dios y glorifico su nombre porque yo era esto y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Soy una nueva criatura en Cristo. Y muchos de nosotros podemos certificar eso, no con un documento o con nuestras palabras meramente, sino con nuestra vida. Demostrarlo con nuestra vida. La iglesia a la que Pablo escribió era una iglesia de hombres y mujeres que habían sido adúlteros, fornicarios, borrachos, delincuentes, homosexuales, afeminados. Pero Pablo dice, esto erais algunos de vosotros, pero ahora ya habéis sido lavados, ahora habéis sido purificados por la sangre preciosa de Jesús y por la obra del Espíritu Santo en vosotros. La misión de la iglesia tiene que ver con su pasado. Mis actitudes de hoy, mi conducta de hoy, tiene que demostrar que ese otro tiempo quedó atrás. Y yo creo que eso es lo que el mundo necesita ver. El mundo no necesita ver qué tanto yo me divierto en la iglesia. El mundo no necesita ver qué tanto dinero yo he podido conseguir o qué tan rico me he podido hacer después de que me hice cristiano. El mundo no necesita ver qué tan buen líder he llegado yo a ser en la iglesia. El mundo no necesita ver tanto quizás qué tan hermosos son nuestros templos, aunque eso es importante. Pero yo pienso que lo que el mundo necesita ver es que nosotros somos personas que reflejamos y anunciamos con nuestra vida las virtudes de aquel que nos llamó. Eso es lo que el mundo necesita ver. Y déjenme terminar diciendo, la misión de la iglesia es anunciar las virtudes de Cristo. Allí es donde está el desafío más grande, anunciar las virtudes de Cristo. Por eso dice Pedro aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que todos los retos que se le presentan a la iglesia son una oportunidad a la iglesia y al creyente. No olvidemos que nosotros somos iglesia en un sentido corporativo, por decirlo, pero también somos iglesia en forma individual. Yo soy iglesia, soy miembro de una iglesia, soy parte de una iglesia, pero yo soy iglesia. Y donde quiera que yo estoy, allí está la iglesia. Si estoy en mi casa, si estoy en el trabajo, si voy en un bus, si estoy haciendo un negocio, si estoy de paseo, si estoy haciendo lo que sea, soy la iglesia allí presente. Usted tiene que tener presente eso. Recuerde que nosotros somos iglesia, somos una cultura en medio de otra cultura que no cree. No cree en absoluto. Y delante de esos que no creen, usted es iglesia para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó. Todos los retos que se le presentan a la iglesia son una oportunidad para demostrar lo que realmente es. Una iglesia piadosa o una iglesia impía. Un creyente piadoso o un creyente impío. Y lo mismo podríamos decir con respecto a cada uno de nosotros en especial.
Pero saben, hermanos, nosotros nunca, usted nunca podrá saber, mire bien, entiéndame esto, usted nunca podrá saber de qué manera la vida le va a exigir dar testimonio de su fe. Entiéndame eso. Usted nunca podrá saber de qué manera la vida le va a exigir dar testimonio de su fe. Hay un pastor nuestro, tiene un cargo muy importante en Bogotá. Él tenía un carro hace unos años, después en un accidente se le destruyó, pero tenía un carro y una vez iba por una avenida en Bogotá en algún lado, iba con la familia, con la esposa, con sus 2 hijos. De pronto un motociclista imprudente se le atravesó y él tuvo que casi frenar y salirse de la carretera. Pero el genio se le voló y le dijo al motociclista: sinvergüenza, irresponsable, yo no sé qué cosas, le digo una cantidad de cosas. Su hijo, que iba a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: papi, ¿te has puesto a pensar qué harías si ese motociclista el domingo llega al culto a escucharte predicar? Y él me decía después: mira, a mí eso me dejó frío, de verdad, no supe qué contestar. Hace unos años, en una universidad, en una ciudad norteamericana, de esas cosas que pasan tanto allá, alguien entró con un arma y comenzó a matar a la gente, mató a varios estudiantes en esa universidad. 2 muchachas corrieron y se metieron en un salón de la universidad, una se escondió debajo de un escritorio y la otra se metió en un armario. El asesino las vio y las persiguió hasta allá. Él se dio cuenta de dónde se escondió la que estaba debajo del escritorio, pero de la otra él no se dio cuenta. Llegó hasta debajo del escritorio con el arma, le apuntó a la cabeza y le preguntó, yo no sé por qué le preguntó eso, pero él le preguntó: ¿tú eres cristiana? Y ella dijo mirándolo: sí, soy cristiana. Y le disparó en la cabeza. Saben, hermanos, yo diría que en ese momento, para ese pastor que les digo, o para esa chica por allá que era cristiana a tantos kilómetros de aquí, en ese momento, para ellos, eso fue anunciar las virtudes de aquel que los llamó. ¿Se dan cuenta? Nosotros nunca podremos saber de qué manera vamos a ser desafiados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. La historia está repleta de casos de hombres y mujeres mártires que entregaron su vida por causa de su testimonio. ¿Y saben por qué? Porque en el momento en que debieron anunciar las virtudes de Cristo, se negaron a la violencia, se negaron a odiar, se negaron a discriminar, se negaron a ofender al otro, se negaron a discutir, se negaron a insultar o a decir palabras indebidas, se negaron a hacer negocios fraudulentos, se negaron a ser malos ciudadanos, se negaron a ser piratas o a comprar cosas pirateadas, se negaron a todo eso simplemente porque ellos querían demostrar con su vida que tenían el carácter de Jesús. Y cuando uno, ante los retos y los desafíos de la vida, actúa como lo haría Jesús, está anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Amén, hermanos. Y yo diría también, puede ser que ese reto te espere hoy al salir de acá, o te espere hoy al llegar a tu casa, o mañana cuando te presentes al trabajo, o en cualquier otro momento de tu vida. Tal vez tengas que llegar a tu casa hoy a encontrar un esposo difícil que no cree. Tal vez tengas que volver a la realidad de encontrar que tus hijos siguen siendo rebeldes y no quieren hacer caso al llamado de Dios a sus vidas.
O tal vez te encuentres con una esposa que no te apoya, que no te respalda, o que se la pasa echando cantaleta o quejándose o reclamando. O tal vez te encuentres con un patrón o con un compañero de trabajo o con un socio que no está siendo transparente, que no está siendo honesto contigo o que está abusando de ti. No sé con qué nos encontraremos hoy al salir de aquí o al llegar a nuestra casa. Pero sea lo que fuere, piensa, ¿qué tal si esas personas que ponen a prueba tu fe y el carácter de Jesús en ti llegaran el próximo domingo al culto en tu iglesia? Piensa, si es realmente tu propósito que esas personas lleguen a Cristo, entonces anunciémosles por medio de nuestra vida y nuestro carácter las virtudes de aquel que nos llamó. Amén, hermanos. Así que el llamado de Pedro es perentorio en ese sentido, ante una iglesia que debe volver a recordar cuál es su misión paso a paso en este mundo. Que el Señor nos ayude con esto. Amén.